Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Yongshi Kim de la iglesia Mao en Chuncheon. Soy un asalariado que lleva 25 años en el empleo. Y de eso llevé 17 años escondiendo ser cristiano. Era una persona que le daba vergüenza el evangelio. Pero ahora estoy compartiendo el evangelio con personas que encuentro en donde sea. Esto pasó después de 28 años de asistir a la iglesia. Quiero compartir mi testimonio de cómo aquel que escondía su fe llegó a compartir el Evangelio con la gracia de Dios. A mitad de mi secundaria fui a la iglesia junto a mi amigo. Ingresando a la universidad me forcé participando como maestro de la escuela dominical en el coro. Después de graduarme entré a la empresa en la que continúo trabajando y pensé que iba a poder cuidar mi fe entrando al trabajo, pero no fue así. Entrando al trabajo vi la realidad de mi fe. Yo era alguien que no tenía fe. No podía ignorar la relación en el trabajo y necesitaba ser comprobado por los jefes y los compañeros. Por eso tenía que juntarme con ellos, pero sin intención de dirigir nada que era cristiano. Mientras que en la iglesia estaba siendo reconocido como una persona con buena fe por trabajar con entusiasmo en las tareas encomendadas. Y tal como dice en 2 Corintios 4, que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre lo que se pierde está encubierto. Como vivía como un incrédulo en mi trabajo, había vivido una vida encubierta. Me gustaba hacer deporte con otra persona. Especialmente me gustaba tanto el tenis que jugaba a morir. Por eso comencé a correr el maratón y hasta armé un club de maratón. Pero la mayoría de los torneos o eventos lo hacían el domingo. Yo pensaba que había que ir a la iglesia todos los domingos, por eso comencé a buscar excusa armando eventos que ni había en casa. Siempre llevaba mi Biblia en el auto. Aunque mi vida fuese un desastre con tener la Biblia en el auto, me sentía tranquilo. Entonces, cuando las personas se subían a mi auto de vez en cuando decía, «Oh, ¿tienes una Biblia? ¿Vas a la iglesia?» Y yo por dentro diciendo, ¿por qué ves esas cosas? Y te llevo, deberías ir callado. Y luego tímidamente contestaba que era de mi esposa. Al vivir entre medio del mundo y la iglesia había mucha pérdida. Yo daba el diezmo, pero hay una ganancia para los trabajadores, la cual era los reembolsos de impuestos a fin de año, la cual también lo conocemos como el bono del fin de año. Como daba el diezmo, tenía que entregar los recibos para contar los ingresos. Y todos tratan de recibir hasta un centavo más, pero yo por un tiempo no le entregué por si se enteraran de que iba a la iglesia. Yo no hice mi casamiento en la iglesia, pero lo hice en la manera cristiana. Naturalmente los compañeros de trabajo se dieron cuenta de que iba a la iglesia. Y a la vuelta de mi luna de miel, mi jefe dijo, ¿por qué no nos contaste de que ibas a la iglesia? Si lo veo ahora, fue todo en vano, pero la razón que más escondí mi fe fue por el alcohol. En el trabajo dicen que el que vive bien también trabaja bien, por eso tenía que beber. No disfrutaba beber, pero no lo evitaba para juntarme con las personas. Y por mi carácter me tenía que quedar hasta el final, muchas personas me buscaban. Siempre pensaba en decirles que era cristiano, pero siempre terminaba como una decisión. Primeramente, mi conciencia no lo permitía y lo decisivo fue que no tenía valentía, porque más que el Dios que no veía, me importaba más ir a buenos lugares siendo reconocido y ser ascendido. Aunque mi agonía y discordia crecía, fui de lo cual reconocido en el trabajo. Recibí buena evaluación en el trabajo en las relaciones que una vez un jefe me recomendó para trabajar juntos de vuelta. Me fue difícil tener que vivir una vida doble. Era un día que había bebido mucho alcohol, fue muy costoso levantarme por la mañana, que conté cuántos años me faltaba hasta que me retire. Me faltaban 20 años. Y pensé, tengo que trabajar tomando así por 20 años, voy a morir sin poder completar mi edad de retiro.
La mayoría de las cosas en el trabajo me iban bien, pero no siempre estaba feliz. Me llené de tanta queja y rencor que sentía que solo me quedaba lo malo. Y mi fe decayó totalmente. La que más sufrió en ese proceso fue mi esposa. En aquel momento mi esposa era muy vulnerable, por lo que la hice sufrir mucho. Realmente estaba loco. En realidad me había casado con mi esposa a pesar de que los padres de mi esposa se opusieron. Me casé con ella después de 6 años de noviazgo porque realmente la amaba. Pero no sé cómo en ese tiempo la hice sufrir agrediéndola con insultos y conductas brutas. Por eso agradezco que me haya aguantado y todavía siento lástima hacia mi esposa. Así cuando estaba pasando un tiempo precario mentalmente y en la familia de mi esposa vivía como si no pasó nada, de esta manera viví encubriéndome completamente en el trabajo, en la iglesia, hasta con las personas de alrededor. Estaba cansado y dolorido. Pensé en dejar el trabajo, comenzar una empresa. Así pasaron años y dejé de ir a la iglesia, mientras mi esposa y mis hijos comenzaron a asistir a la iglesia Hammaum. Cuando mi esposa e hijos iban a la iglesia los domingos, me quedaba solo en casa escuchando la palabra de una iglesia famosa por internet. Fue lamentable. De esta manera terminé yendo a la iglesia en el 2005. Tengo 2 hijos y fui estricto con mis hijos. Por eso mis hijos no podían preguntarme para ir a la iglesia juntos porque sabían que no les haría caso, o sino que podrían ser arrepentidos. Pero un día en mi cumpleaños escribieron una carta y le pegaron en la puerta de mi cuarto. Decía: papá, feliz cumple. Nuestro deseo es ir a la iglesia junto a ti. Y la razón que la hayan pegado en la puerta debe haber sido para que yo lo vea y que cambie mi corazón. Viendo esto me conmoví mucho y fui a la iglesia. Me enteré después que mi esposa y muchos hermanos habían orado con lágrimas por mí. Pero aunque fui a la iglesia, por un año estuve tan cansado que no podía escuchar el sermón. Aunque mi cuerpo estaba en la iglesia, como estaba lleno del mundo, no podía escuchar nada. No podía escuchar nada, pero podía saber que esta iglesia era una iglesia que Dios estaría feliz y sentía que podría sobrevivir si seguía pegado aquí. Y en el campamento de invierno en enero de 2006, mi vida cambió completamente. Honestamente me interesaba más el mundo que Dios. Había ido a la iglesia para comer bien y vivir bien. Había asistido a los cultos por mí. Y como me encomendaron cosas en la iglesia, los hice porque no podía decir que no. De esta manera, Dios permitió salir delante de él a alguien que solo iba a la iglesia. Y eso fue mediante el arrepentimiento. Honestamente, el arrepentimiento fue lo que más me costó en la iglesia, porque me había esforzado en no molestar a otros y traté de pararme en el lado de los débiles. Pensaba que era una buena persona, por eso me costaba arrepentirme. Aún así, lo que me arrepentía eran los pecados que cometía en mi vida cotidiana. Pero esas costumbres estaban tan duras que, al darme la vuelta, los cometía de vuelta que ya no quería pensar en ello. Entonces siempre me sentía tímido cuando veía a otros arrepentirse con lágrimas. Durante el campamento, Dios me mostró el pecado original de la cual tenía que arrepentir. Mediante la palabra que dice que de pecado es no creer en Jesús, esta palabra fue el evangelio para mí, porque se me resolvió el problema del pecado que no sabía de qué tenía que arrepentirme y me mostró el camino hacia Dios. Amén. Y la palabra que decía que Jesús nos mostró ser Dios muriendo, resucitando de acuerdo a las Escrituras y que vivir como el propio dueño es igual que el diablo, abrió mis ojos completamente. Me di cuenta de la razón que me estresaba por las relaciones y por la preocupación del futuro, y la razón que sufrí en el conflicto con mi esposa era porque había vivido como el dueño de mi propia vida. Y también me di cuenta de que fui engañado por el diablo, quien es el príncipe de este mundo. Orando en el último día del campamento, clamé: «¡Señor!», y sin mi voluntad se me abrió la boca y salió mi lengua bien larga. No pude cerrar mi boca por un tiempo,
En ese momento los demonios que vivían controlando mi vida habían salido. Me sentí muy conmovido. Me arrepentí del pecado de no haber creído en Jesús y acepté a Jesús como mi Señor. Como Jesús es mi Señor, dejé el alcohol en un instante. Y yo que nunca había dicho a nadie que vayamos a la iglesia, comencé a evangelizar. Ahora estoy trabajando en una institución financiera. Un día salió en la noticia y televisiones que nuestra oficina tuvo un gran accidente financiero. Justo los 3 involucrados en ese acto eran los que me molestaban en lo habitual. Pero después que pasó eso, quise compartir el evangelio con ellos. Y compartí el evangelio en la oficina de investigación de la policía, al empleado quien estaba directamente relacionado con el accidente. Mi compañero siempre fue soberbio, pero al ver que estaba tan cansado que hasta le costaba acostarse, sentí lástima por él. Pensé que si Jesús no es el dueño, pueden llegar a vivir de esta manera. Solo pude decirle, ¿estás cansado, no? Cuídate bien. Parece que esto le abrió el corazón que pude compartir el evangelio. Le compartí que el pecado era no creer en Jesús. Se tenía que arrepentir ante Dios, quien nos ha dado prueba por la resurrección de Jesús, y que aceptar a Jesús como su Señor. Después de escuchar todo, dijo que iba a creer en Jesús y nosotros oramos juntos en el medio de la oficina de la policía. Y le dije que era importante sostener la confesión que Jesús es nuestro Señor. Después compartí el evangelio con otros empleados y ellos también creyeron en Jesús. Y ocurrió un cambio impresionante. Mientras arreglaba la situación, no tenía un corazón de odio para nada. Es más, comencé a orar por ellos y sorprendí ver que se me derramaba un anhelo hacia ellos. En el momento era el jefe del grupo. Luego un empleado fue a visitar al empleado arrestado y me dijo que el que le había dicho que no se sentía satisfecho, pero se dio cuenta que yo era una buena persona. Experimenté que el evangelio resolvía relaciones de los enemigos. Amén. Luego pude evangelizar a más personas allí y pude ver la obra del Espíritu Santo, que muchos de ellos volvían a Jesús. Amén. Se me derramaba gozo y paz después de que aceptaran a Jesús y sentí que solo era la promesa que decía que daría corona de la alegría a los que evangelizan. Y debido a la característica de mi trabajo, visitaba a otras oficinas. Obviamente me esforcé en mi trabajo, pero siempre me concentré en evangelizar a alguien y siempre esperaba con qué alma me iba a encontrar. Por eso siempre tuve la oportunidad de evangelizar mientras comía o hablaba con otros, hasta me acordaba que era lo que tenía que decir. Una vez en un área estaba cenando junto a 10 personas. Hablando después de cenar, una persona preguntaba sobre el cristianismo. Era una perfecta oportunidad. La resurrección de Jesús pude compartir con confianza porque tenía una prueba en que se puede creer. En el momento se me derramó una alegría y las personas que estaban allí me aplaudieron. Y en una ocasión evangelicé mientras tomaba té. En una mesa de 4 personas compartí el evangelio al empleado que estaba sentado frente mío y sucedió algo raro. Le pregunté si iba a creer en Jesús, pero la persona que estaba al lado, que parecía que no estaba escuchando, dijo que él quería aceptar a Jesús y lo hizo. En una oficina, la encargada de esa oficina también iba a la iglesia. Ella guiaba un culto con otros empleados cada almuerzo y hasta los no creyentes participaban voluntariamente. De ellos había uno que no creía, aunque le predicara muchas veces, pero comenzó a creer después de escuchar el evangelio de la resurrección. Y se me permitió juntar con los empleados por la vecindad y tuve la oportunidad de compartir el evangelio a 20 empleados. Fue de tanta bendición que no pude salir del lugar por un largo tiempo. Más que nada, todavía no puedo olvidar la lágrima de un empleado que vi al saludarlo. Como no bebo alcohol en la cena del trabajo, a veces algunos empleados me dicen, yo también voy a la iglesia. Esto me lo decían los creyentes. Me decían, ¿por qué te esfuerzas tanto en la vida cristiana? Hazlo moderadamente. Pero eran palabras para animarme de las personas que iban a la iglesia, pero no podían decir que lo hacían como yo en el pasado.
También parecía una expresión de pena por no poder hacerlo como yo. Cuando veo eso me recuerdo de mi pasado. Matemáticamente, 100 menos 1 es 99, pero en nuestra vida, si no está Jesús, 100 menos 1 es igual a 0. Amén. Jesús resucitó. Amén. Algo que un humano no lo puede pensar, ni imitar, ni hacerlo, pero la prueba de la resurrección que solo Dios lo puede hacer. Por esta prueba, cambié de una persona que vivía una vida difícil por esconder mi fe a una persona que comparte el Evangelio. Amén. Tal como el apóstol Pablo dijo que no estimaba preciosa su vida para sí mismo, con tal que acabe su carrera de compartir el Evangelio. Yo también viviré cargando mi misión. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.